Buenas noches, estamos acá de vuelta con Gustavo Durán, él es físico y tiene una propuesta muy interesante que nos va a contar sobre alternativas al campo gravitatorio. Pero antes, para que las personas nos puedan entender, ¿qué significa que el tiempo sea relativo? Muchas personas se quedan fijadas con la noción, digamos, absoluta del tiempo de Newton, pero ¿qué significa que el tiempo sea relativo y cómo funciona esto de la relatividad del tiempo en función a la velocidad? No sé si nos puedes explicar brevemente. La teoría de Einstein partió, ¿no?, del hecho de tratar de interpretar el movimiento de la luz en el vacío. Antes no se conocían los viajes fuera de la Tierra, de manera que la interpretación de la velocidad de la luz fuera del ámbito de la Tierra debía ser manejada desde un punto de vista, debía cuantificarse. Y para ello se tomó como un punto de referencia al éter, que se supone que llenaba el universo. Cuando se empezó a hacer ese análisis, las ecuaciones de Einstein no cuadraban con la realidad, ¿no? Después se llegó a la conclusión de que no era necesario un medio de referencia para poder visualizar el tema de la velocidad de la luz como una entidad que se desplazara por un medio. En realidad la luz o la onda electromagnética se desplaza por el vacío, ¿no?, en medio del universo. Y ello eliminó con el tiempo la posibilidad de considerar al éter como una sustancia que pudiera llenar el universo. En el análisis de este proceso, Einstein descubre, vía el modelo cuantificable, es decir, a través de ecuaciones matemáticas, descubre de que la velocidad de la luz es lo único absoluto en realidad, y que todo lo demás, tanto la materia como el espacio mismo, como el tiempo, los tres tenían que ajustarse a la velocidad, al movimiento relativo de los cuerpos, no que se desplazaran a grandes velocidades. Entonces esto resultó chocante, ¿no? Esto se pudo determinar gracias a las famosas ecuaciones de Lorentz. En el caso, por ejemplo, de los cuerpos masivos, un cuerpo masivo que se desplazara a alta velocidad y que alcanzara velocidades cercanas a la de la luz, necesitaría una mayor cantidad de energía para poder alcanzar esa velocidad, con lo cual su masa, pero en realidad esa energía no le sirve para aumentar su velocidad, sino para aumentar la masa. Entonces, y en ese momento el tiempo se hace más lento, ¿no? En el tiempo, es otra de las estructuras, ¿no? Una es la masa, el otro es la longitud. La longitud del cuerpo tiende a achicarse y el tiempo relativo en el cual se mueve también se contrae. Entonces, de ahí surgió la famosa consideración del espacio-tiempo como una entidad física, no solamente como una entidad digamos, un poco abstracta, ¿no?, sino que era en realidad una entidad física. Y resulta pues un poco milagroso esto, ¿no?, hasta cierto punto es asombroso, el hecho de que un cuerpo que se desplaza a gran velocidad, para un cuerpo que se desplaza a gran velocidad, el tiempo tiende a correr mucho más despacio que para una persona que se encuentra, digamos, en reposo, ¿no? Entonces, cuanto más rápido va el cuerpo y se acerca a la velocidad de la luz, el reloj del observador que se encuentra en este artilugio que se desplazara a la velocidad de la luz, para él el reloj se movería normalmente, ¿no? Pero para un observador externo el tiempo habría corrido un poco más rápido, de tal manera de que la persona que se desplazara a la velocidad de la luz, al ir y retornar, notaría que su reloj solamente ha recorrido una pequeña cantidad de tiempo, ¿no? Mientras que para el observador externo el tiempo habría sido mucho mayor. Entonces, podrías regresar después de un viaje interestelar y no tendrías ni, por ahí que no reconocerías a nadie, hubiera pasado tal vez años en la Tierra y para ti solamente fueron unas horas, ¿no? Se estima, por ejemplo, que un viaje a la velocidad de la luz hasta Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, en la ida y retorno, que nos llevaría más o menos 4 años y medio de ida y 4 años y medio de retorno, unos 9 años, mientras para el observador que va en la nave, digamos así, le tomaría 9 años, para una persona en la Tierra le tomaría un poco más de 2 a 3 siglos, ¿no es cierto?, entre la ida y el retorno, con lo cual prácticamente aquí ya no habría nadie que lo reconociera, ¿no? Muy interesante esas consecuencias de la teoría relativista que se aplica hoy en día en los GPS, los satélites utilizan esas fórmulas, es algo real, ¿no? Los aceleradores de partículas, ¿no?, funcionan de esa manera, ¿no? Los electrones que viajan a 0.99 de la velocidad de la luz, porque tienen masa, no alcanzan la velocidad de la luz, para ellos, cada metro del acelerador, para lo que es para nosotros un metro, para ellos es un recorrido de aproximadamente unos 30 centímetros, ¿no? Esa es la distancia relativa que ellos recorren. Interesante. Entonces es el espacio y el tiempo, es ambas cosas las que se deforman con la masa y con la velocidad. Interesante.
Una pregunta, hay algo en la teoría de la relatividad que se llama, bueno, Einstein lo llamó la paradoja del abuelo, ¿no? Que impide regresar al pasado. O sea, uno podría en teoría viajar al futuro, ¿no? Si es que está en un sistema, digamos, de muy alta velocidad a comparación de uno de baja velocidad, y cuando regresaría al futuro de ese sistema, ¿no? Pero no se puede regresar al pasado. Y hay esta paradoja, que es que, claro, si yo regreso al pasado y mato a mi abuelo o a mi padre, o impido que se conozcan mis padres, yo nunca existiría, y si yo nunca existo, ¿cómo es posible que hubiera podido regresar y matar a esa persona para comenzar? Pero sin embargo, en la mecánica cuántica no hay otra concepción del tiempo. ¿Tú crees que se pueda en algún momento viajar en el tiempo específicamente hacia el pasado? De hecho, en estos momentos nosotros podemos ver el pasado. El pasado es visualizable. Podemos ver el pasado, por ejemplo, de la Luna con una diferencia de 1 segundo. El Sol lo podemos ver en el pasado, ¿no? 8 minutos de diferencia en el pasado. El mismo Alfa Centauri, que es la estrella más cercana, la estamos viendo 4 años en el pasado. Y cuanto más lejos está un cuerpo, mayor es la distancia en tiempo, temporal, ¿no? Que nosotros la podemos visualizar. La galaxia de Andrómeda, que está a 1 millón de años luz, la estamos viendo tal como era hace 1 millón de años. O sea, en estos momentos podríamos nosotros ver el pasado de los cuerpos en general. Si nosotros quisiéramos ver el pasado de lo que ocurre en la Tierra, tal vez una civilización que se encontrara, digamos, a 8 años luz, por ejemplo en Sirio, y visualizar hacia la Tierra, no estaría viéndonos en estos momentos tal cual somos. Nos estaría viendo tal cual éramos en el año 2000, hace 8 años, en el año 2006, ¿no? Claro, el año 2006. O sea, podemos ver el pasado, pero es un poco difícil llegar a él. Aparte de que la Tierra no es una entidad fija. La Tierra se está moviendo con el Sol alrededor de la Vía Láctea. Entonces, de tal manera que hace un movimiento de vórtice. Entonces, mientras el Sol, permíteme... Sí, por favor. No está prohibida, ¿no? No, pero... Si este es el Sol y esta es la Tierra hace un movimiento de rotación y de traslación, ¿no es cierto? Rotación y traslación alrededor del Sol. Pero el Sol, a su vez, se mueve alrededor del centro del núcleo galáctico. Entonces, la Tierra moviéndose está haciendo un movimiento de vórtice. Claro, y las galaxias también giran en torno a otras galaxias. Y las galaxias se están moviendo. Entonces, el tratar de retornar al pasado debería no solamente ser, debería cuantificarse no solo como un retorno en el tiempo, sino también a la posición. Eso significaría de que tú tendrías que regresar en el pasado a, no sé, a 100.000, 200.000, tal vez 1 millón de kilómetros, pero un poquito más allá, ¿no? Porque la Tierra ya se movió con respecto al punto en el cual tú estás retornando. Entonces, el intento del viaje en el tiempo no es una cosa tan simple como agarrar y decir en estos momentos yo viajo al pasado y voy a aparecer, ¿no? En esta habitación, no sé, tal vez hace un año, ¿no? En la realidad de hace un año, porque hace un año la Tierra no estaba acá, la Tierra estaba más allá. Sí, claro, había que hacer un cálculo para no caer en medio del espacio, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, y eso con respecto a quién lo sería, o sea, para eso necesitaríamos un referente, es decir, tu máquina del tiempo tendría que funcionar con respecto a un referente, para que pueda, como un GPS, ¿no? Entonces, tu GPS funciona con respecto a un referente para que tú te puedas trasladar en el tiempo. ¿Cómo funciona ese referente? Entonces, no es tan fácil y tal vez es muy probable que no se pueda viajar nunca al pasado. Como profesional de la materia, considero de que suena muy interesante, pero es muy probable que tal vez no sea tan simple, ¿no? Tal vez no sea posible. Claro. De poder viajar a través del universo, sí, ¿no? Es muy probable que con la tecnología apropiada se pueda llegar a grandes distancias, viajar a través del espacio-tiempo y salir de las fronteras del sistema solar, llegar a otros planetas, llegar a otras estrellas. Tal vez eso sí, ¿no? Pero con la tecnología apropiada. Interesante. Entonces lo que nos dices es que las estrellas podrían ser fantasmas. A la hora de cada uno mirar al cielo y ver las estrellas, podrían estar viendo cosas que no están ahí. En realidad están viendo el pasado. Cada vez que uno mira cualquier cosa, ve el pasado, ¿no? Lo que demora la luz en llegar a ti. Interesante. No sé si nos puedes explicar brevemente de lo que trata tu propuesta, tu alternativa al campo gravitatorio. Se visualizaría de esta manera. El espacio-tiempo funciona como una superficie elástica. En estos momentos este cuerpo, la manzana prohibida, cae, ¿no? Cae debido una tela, digamos, ¿no? Digamos, cae debido a la gravedad, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es de que el espacio-tiempo a su alrededor está curvado. Entonces,
Básicamente funciona, permíteme un instante, funciona como cuando nosotros estamos sobre una superficie elástica, por ejemplo una cama. Si yo a la cama yo hago un puño y hundo el centro de la cama y pongo una bolita en el borde, la bola cae no porque mi mano la traiga, sino porque la superficie está curvada, ¿no? Está deformada. Exactamente lo mismo que ocurre con la gravedad einsteiniana. Esta manzana cae no porque la Tierra la traiga, sino porque el espacio-tiempo aquí está curvado por efecto de la presencia de la masa de la Tierra, que curva el espacio-tiempo como una superficie. O sea, estaría siguiendo la curvatura del espacio-tiempo. Claro, de acá, esta manzana lo que hace es seguir la curvatura y por eso cae. No, entonces es solamente que el efecto es cuadridimensional, el espacio-tiempo, lo que no ocurre con la superficie elástica de una cama que es bidimensional nada más. Pero es un poco para ilustrar. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un cuerpo, imaginemos que este es el Sol y aquí tenemos a la Tierra, lo que ocurre es que el Sol genera un campo gravitatorio por efecto de su presencia en el espacio-tiempo que curva la superficie. Y la Tierra se permite dar vueltas en forma similar a lo que ocurre con una bola, una villa, en la ruleta rusa, ¿no? De un casino. Está dando vueltas permanentemente. En el caso de la bola de la villa en el casino, llega un momento en que se detiene por acción del rozamiento y cae. En el caso de la Tierra no hay rozamiento y sigue girando permanentemente. El campo en este caso es atractivo. La propuesta que planteo, en virtud del análisis cuantificable del cálculo matemático, nos permite determinar de que la presencia de un cuerpo masivo, como el Sol, por ejemplo, moviéndose a gran velocidad cerca de una partícula masiva, en el momento en que pasa lo que va a generar es un trasvase de energía. Esta prueba nosotros la podemos hacer de hecho, así fue como prácticamente le pude dar una respuesta al problema, ¿no? Estaba recostado en mi dormitorio, estaba en la cama, echado, y pensaba en el problema. Y pensaba qué podía significar el valor numérico de la ecuación. Y había una pequeña esferita, una bola, una canica. Lo que hice fue hacer un puño y en el momento, cuando yo puse la mano sobre la superficie elástica de la cama, la bolita cayó, porque las partículas estaban estáticas. Pero cuando tú pasas la mano sobre la superficie elástica a gran velocidad, la bola no cae, sino que hay un trasvase de energía entre punto y punto y lo que ocurre es que la partícula salta. Eso es lo más impactante, ¿no? Sí. Es decir, la superficie elástica lo que hace es transmitir energía y se genera una torsión, ¿no? Una distancia la distancia por la fuerza que es aplicada. En el momento en que pasa, la partícula salta. Y cuando fui a la ecuación, efectivamente ese era el resultado. Es una cosa impactante porque lo que te dice es que un cuerpo masivo a gran velocidad no te genera un campo atractivo, sino que te genera un empuje. Entonces, en el caso del actual universo, lo que nosotros tenemos son partículas que se mueven lentamente. Las estrellas, los planetas, las galaxias, se están moviendo lentamente y ya no hay forma de visualizarlo. Pero el mejor momento donde pudo haber ocurrido este evento, de una gran masa, es decir, una corriente gravitatoria, moviéndose a gran velocidad, es precisamente en la creación del universo. El año pasado le han dado el premio Nobel a Higgs, precisamente por haber descubierto el tema del campo de Higgs y la creación de la materia en la primera 1000 billonésima de segundo. Toda la materia del universo se creó en ese momento. Tenemos un universo cuya masa se crea en un instante y que se mueve a gran velocidad. Si tú coges un diferencial de esa materia, que recién se acaba de crear, que es una gran cantidad de materia del universo, moviéndose a gran velocidad, lo que vas a tener es un campo repulsivo, ¿no?, alrededor de esa sección de la materia que se desplaza. Y lo mismo ocurre en todas direcciones porque la expansión es pluridireccional, ¿no es cierto?, multidireccional. Y entonces lo que tienes es un universo expansivo. Esto lo explicaría y no necesitas el tema de la materia oscura para explicar el proceso expansivo y por qué hasta ahora se mueve aceleradamente el universo. No, sumamente interesante. De verdad, son pocos los peruanos que han podido tener una epifanía y ponerlo en fórmulas físicas y todavía una teoría que es falseable. Habría que esperar, digamos, el soporte, la comprobación empírica, ¿no?, de acelerar grandes masas a esas velocidades. Así es. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si tienes, ¿qué nuevos proyectos tienes? Si nos puedes decir brevemente. Sí, bueno, actualmente soy el coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Quisiera hacer una invitación para que todos los niños, jóvenes, profesionales se integren a la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Asimismo, en pantalla pueden observar la convocatoria al concurso nacional de fotografía Clic a la Innovación,
que está en estos momentos organizando el programa de Ciencia y Tecnología, el programa de Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros, que va a permitir a nuestros niños y jóvenes estudiantes de las instituciones universitarias y técnicos superiores y también escolares ganar premios de entre 1.000 y 10.000 nuevos soles, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para ellos y hacer un poquito de ciencia desde el aula. Muchas gracias, fue Gustavo Durán. Mi nombre es Víctor García Belaúnde, estuvimos en la segunda edición de La Manzana Prohibida y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.